El estudio del libro o la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y hoy vamos a estudiar el libro de Romanos, capítulo 2, del versículo 12 al 16. Amén. En este texto bíblico, yo le he puesto como tema, el juicio de Dios es para todos los hombres. Para todos los hombres. Hace algún tiempo alguien me hizo una pregunta. Alguien me dijo, pastora, ¿y cómo será juzgado personas como Atahualpa? ¿Cómo serán juzgados personas como nuestros antepasados que vivieron hace muchos años cuando el evangelio todavía no llegó al Ecuador? Y de pronto no escucharon el evangelio. ¿Cómo serán juzgados? O la pregunta será también, ¿serán juzgados? ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Es lo que vamos a estudiar en este texto bíblico que nos corresponde ver esta noche, porque estamos estudiando los días lunes una serie de estudios del libro de los Romanos. El primer punto que vamos a ver es el juicio de Dios para los que no conocieron la ley de Dios. El juicio de Dios para los que no conocieron la palabra de Dios. ¿Serán juzgados ellos? ¿Cómo van a ser juzgados? Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 12. Romanos 2, 12. Dice así, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. El apóstol Pablo envió esta carta, porque parece que los judíos se creían como un poquito superiores a los gentiles, porque ellos tenían la ley de Dios que se les había dado. Pero el apóstol Pablo quiere darnos a entender que los judíos y gentiles somos iguales delante de Dios. Los judíos tuvieron su revelación en su tiempo. Gentiles como Atahualpa y nuestros antepasados no tuvieron esa revelación. Pero ¿cómo serán juzgados? Porque todos los que sin ley, o sea, sin conocer la ley de Dios, sin conocer la palabra de Dios, han pecado, sin ley también perecerán. O sea, la gente que no conoció la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, y que sin conocerlos pecaron, desobedecieron, aunque no conocieron, ¿qué dice la palabra? Aunque no tuvieron esa ley, también perecerán. Y todos los que bajo la ley, o sea, los judíos que conociendo la ley han pecado, también serán juzgados y perecerán si no se arrepintieron. Es lo que quiere decir. Pero vamos a ver más adelante esta explicación más detallada. Hermanos amados, aquellos que han pecado en ignorancia de la ley, los gentiles, perecerán aunque no conocieron la ley. ¿Y a qué se refiere la ley? Cuando dice la ley, se refiere a los 10 mandamientos, se refiere también a lo que Jesús dijo. ¿Qué dijo Jesús en cuanto a la ley? Jesús dijo que la ley se resume en 2. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. 2 mandamientos en los que se resume toda la ley de Dios. La falta de una ley revelada no excusa en forma alguna al gentil del juicio, hermanos. Eso quiere decir que el día del juicio final todos tendremos que dar cuentas delante de Dios. No es que la gente que no conoció no va a ser juzgada. Todos vamos a ser juzgados delante de Dios. Ese gran día final todos estaremos ahí. Amén. Los que sin ley han pecado
sin ley perecerán. Pero Pablo sigue adelante. Vamos a ver Romanos 2, 12, la segunda parte. El juicio de Dios para los que sí recibieron la ley. Dice, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea, los que han tenido el privilegio de conocer a Dios y han desobedecido esa ley, también serán juzgados. Hermanos, lo que pasa es que parece que los judíos pensaban y decían, yo tengo la ley de Dios, por lo tanto, no me va a pasar nada. Pero la cuestión no es tener la ley de Dios solamente, no es solamente oírla. Usted puede venir hoy día, puede venir el miércoles, puede venir el domingo, puede venir todos los días y escuchar la palabra de Dios. Pero si no la pone en práctica, de nada sirve. ¿No ve que dice aquí? No es solo el tener la ley. Pero los judíos estaban pensando y creyéndose superiores porque ellos tenían la ley de Dios. A veces nos pasa así, nosotros conocemos la palabra de Dios, nosotros venimos y la escuchamos y creemos que eso es suficiente, pero no nos damos cuenta que el que la conoce y desobedece tendrá un mayor castigo sobre sí, porque eso es lo que está diciendo aquí. Desobedecer la ley de Dios que está siendo constantemente repetida en los oídos de uno hará que su condena sea mucho más severa. No así para aquellos que no lo oyeron, pero aunque no lo oyeron, obedecieron a su conciencia, que ya vamos a ver eso. Leamos Mateo capítulo 7, versículo 24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, a ver, mire bien lo que dice Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, repítalo conmigo, a ver. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, repita conmigo, no es suficiente oír la palabra. Yo puedo estar sentado en este lugar, pero eso no es suficiente. Jesús dijo, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Oiga, si usted tuviera plata y tiene que construir una casa, ¿dónde la va a construir? ¿Sobre una roca o sobre la arena en el mar? ¿Dónde la va a construir? Sobre una roca. ¿Qué pasa si la construye sobre la arena? Se cae, se hunde, se pierde, se destruye. Pero la Biblia dice que el que oye la palabra de Dios y la hace es comparado a un hombre que edifica su roca. O sea, Jesús está diciendo que el que oye la palabra y la vive es un hombre, una mujer inteligente. Es un hombre, una mujer sabio. Es un joven pilas. Amén. Jovencitos. Pilas, inteligente, chispas. Así es el que oye la palabra y la hace, un hombre prudente, dice que edificó su casa sobre la roca. ¿Sabe lo que va a pasar? Dice, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Qué quiere decir esto? Que hay problemas que van a venir, situaciones difíciles que lo golpean a uno, que vientos que parece que te van a mover de donde estás. Aquí dice, vino lluvia, vino una tormenta. ¿Qué más? Ríos de problemas, tentaciones, situaciones adversas, peligros. Soplaron vientos, golpearon contra aquella casa. Jesús nos está comparando
a una casa que está sufriendo golpes constantemente. Pero dice, y golpearon contra aquella casa, ¿y qué pasó con esa casa? No se cayó. Amén. Esa casa no se cayó. Es como un hombre, un joven, una señorita que está fundada su fe, que su fe está firme en Jesús, que su mente está despierta para recibir la palabra de Dios y para decirle, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Vendrán cosas contra él y contra ella, pero no se va a caer. No se va a caer. Porque está fundada sobre la roca. Aleluya. Y la roca, cuando estamos en la roca, que es Cristo, vamos a estar firmes. Amén. Vamos a estar firmes. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. El que me oye, el que oye el evangelio pero no hace, el que oye la palabra pero no la practica, no le importa, para él o para ella más importantes son otras cosas. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. ¿Qué clase de hombre, qué clase de mujer nosotros somos? ¿Prudentes o insensatos? ¿En qué grupo usted está? Piense. ¿Qué grupo estoy? ¿El prudente o el insensato? ¿Qué quiere usted para su futuro? ¿Destrucción o vida en abundancia? Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. ¿Qué es un hombre insensato? Un hombre tonto. Oiga, pero así estamos nosotros cuando no nacemos de nuevo, porque así andábamos, buscando más bien nuestra destrucción y destruyéndonos cada vez más. Gloria a Dios que tuvo misericordia de nosotros. Amén. Gloria a Dios, porque cuando Cristo viene, hermanos, es como que le sacan un velo, una venda de los ojos. Uno puede ver la realidad, uno puede abrir los ojos y ver lo que le hace bien y lo que le hace mal. Y decir, no, yo no voy a seguir siendo bobo, yo no voy a seguir siendo un esclavo del diablo, yo no voy a seguir, no. Dios a mí me va a ayudar, yo voy a salir de esto. Amén. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, o sea, construyó su vida en cosas que no tenían valor verdadero, que tenían un valor pasajero. Edificó su casa sobre la arena, un valor pasajero. Y descendió la lluvia y vinieron ríos, igual que contra la casa que fue edificada sobre la roca. Y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó? Y cayó. ¿Y qué más pasó? Fue, léalo conmigo por favor, vamos, 1, 2 y 3. Y fue grande su ruina. Fue grande su ruina. Cuando oímos, pero no hacemos. Porque el asunto es que a veces sí oímos. Aquí habla de un hombre que oyó, pero que no hizo. Podemos estar en la iglesia, podemos estar oyendo, pero si no obedecemos, nuestra casa se va a caer y nuestra ruina será grande. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos. Si Dios ha tratado con nosotros, si el Señor nos ha salvado, por ese amor hacia Dios, nosotros debemos obedecer. Es triste, pero a veces hay gente en la iglesia que está escuchando, escucha un mensaje, escucha otro,
pero va a su casa, va a su trabajo y sigue en la desobediencia a Dios. Vamos a ver, los que practican la ley también serán juzgados. Versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No son los oidores, volvemos a repetir, los justos ante Dios, sino los hacedores. No es que por la ley vamos a ser salvos, nosotros somos salvos por el evangelio de Cristo, pero cuando Cristo viene a nuestro corazón, por la obediencia, nosotros ponemos en práctica lo que Dios manda. Amén. Vamos a ver el siguiente punto. Dios juzgará a los que no tienen ley según su conciencia. Versículo 14. Veamos el versículo 14. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Vamos a volver a leer, por favor. Miren lo que dice. Porque cuando los gentiles somos nosotros, los que no somos judíos. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Son ley para sí mismos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que ellos mismos, por razón de lo que está implantado en su naturaleza, son criaturas moralmente responsables. O sea, aunque los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Saben, mi adolescencia, que yo estaba lejos de Dios, pero yo sí conocía, porque yo acepté a Cristo a los 7 años. Y a los 12, por las inquietudes y locuras de la adolescencia, quise alejarme del Señor. Y creo que también fue un poco de rebeldía que sentí, porque no entendía por qué el Señor me había quitado a mi papá. Todo eso hizo que el diablo se aproveche de esa situación para hacer que yo me aleje del Señor. Pero yo sí conocía la palabra de Dios. De 12 años yo ya conocía. Yo tenía compañeritas en mi colegio que eran terribles, pero también tenía compañeritas que no conocían al Señor, que eran tranquilas. Yo tenía unas compañeritas que estaba conmigo, yo recuerdo en 2º año en el colegio, una chica tranquila, que obedecía a sus padres, que no le hacía problemas, excelente alumna, buena amiga. No conocía la palabra de Dios esa chica, pero tenía una conducta como que fuera una chica cristiana. Yo conocía, pero era todo lo contrario a ella. Era malcriada, era respondona. Yo me había alejado de Dios. Yo estaba consciente de que estaba lejos de Dios. No estaba engañándome a mí misma. Yo estaba consciente de que estaba lejos de Dios. Y era así. Pero mire, esta persona no conocía, pero tenía un comportamiento mejor. ¿Por qué? Uno se pone a pensar, ¿no? ¿Por qué? Pero aquí dice la palabra de Dios, cuando los gentiles que no tienen ley, o sea, no tienen el conocimiento, hacen por naturaleza lo que es de ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Aunque no conocen ellos, pero están haciendo algo que a Dios le agrada. Hay algo que Dios puso en la naturaleza del hombre para saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Hay algo que puso Dios en el ser humano que puede distinguir. Y eso es la voz de la conciencia que manda y prohíbe lo que está bien o lo que está mal. Hermanos amados,
Mire lo que dice este texto bíblico. Vamos a volver a leer porque Romanos es bien profundo. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, aunque estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Mire, aquí Pablo dice que la ley estaba escrita en sus corazones. Podríamos decir que esta ley es la conciencia que Dios puso en ellos. Esta palabra conciencia viene de una palabra griega syneideseos, que significa conocimiento o conocer con. Esa conciencia la tiene todo ser humano. No solamente el que tiene juicio reflexivo que un hombre tiene, la reflexión que un hombre hace de sus actos. Cualquier persona. Implica la capacidad del hombre de elevarse por encima de sí mismo y de contemplar sus acciones y su carácter objetivamente. Se convierte como en un testigo a favor o en contra de sí mismo. Eso es lo que Dios puso en el corazón del hombre, aunque no tenga ley. Mire el caso por eso es que nosotros vemos el caso de personas como en la Biblia, el rey Ciro. Dice que él actuó bien. Él hizo bien. Él no era un rey cristiano. O sea, bueno, él no era un rey en ese tiempo, todavía no había venido Cristo, pero él no era un rey que tenía conocimiento, que él no era un rey judío, él era gentil. Sin embargo, Ciro hizo la voluntad de Dios y fue una bendición para el pueblo de Israel. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo hizo algo bueno? Porque había conciencia en ese hombre. Había conciencia. Dios ha puesto conciencia en el ser humano. Si no conoce la ley, va a ser juzgado por su conciencia. Los razonamientos de un hombre acusándole o defendiéndole, a veces el ser humano que no tiene al Señor siente que hay como una lucha en su interior, siente que algo está bien o que algo no está bien. Hay como una discusión interna que tiene un hombre consigo mismo cuando trata de decidir el curso de acción que debe tomar. Esa es la conciencia, hermanos, que Dios ha puesto en el ser humano. Cada persona recibirá un castigo, recompensa proporcional a sus hechos. Vamos a ver Lucas 12, versículo 47. Lucas 12, 47. Dice así: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Es que hay mucha gente que conoce, hermanos, la voluntad de Dios. Yo le estoy compartiendo, cuando yo tenía 12 años, yo sí conocía. Y estaba en mi curso, pero habían chicas que tenían un comportamiento que sin conocer al Señor, se comportaban mejor que yo. Porque tenían conciencia y decidían hacer lo bueno. Pero a veces nosotros, conociendo la ley de Dios, decidimos desobedecer a Dios. Y ahí es donde viene nuestra ruina, nuestra caída. Pero ahí, si buscamos a Dios, Dios nos levanta. Amén. Dios nos levanta, no importa la circunstancia ni la condición. Pero lo que Dios no quiere, amados hermanos, es que conociendo la ley de Dios, conociendo la voluntad de Dios, nosotros sigamos haciendo lo que a Dios le desagrada. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó,
ni hizo conforme a su voluntad, ¿qué recibirá? Dice la Biblia. ¿Qué recibirá? Recibirá muchos azotes. A ver, quiero oírlos a ustedes. Aquel siervo que conociendo la voluntad de Dios no se preparó, no hizo conforme a su voluntad, ¿qué recibirá? Dígame. ¿Un azote? ¿2 azotes? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Muchos, muchos. Porque conociendo nos dejamos llevar por nuestra carne, nos dejamos llevar por nuestros impulsos, nos dejamos llevar por nuestros deseos egoístas. Entonces, sabiendo, nosotros no somos ignorantes de la ley de Dios. Conociendo, dice, y no hizo la voluntad de Dios, recibirá muchos azotes. Pues cuando venga el azote, no debemos estarnos quejando, porque Dios nos habla una y otra vez, y nosotros seguimos en lo mismo. Mas el que sin conocerla, mire, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado. ¿De qué manera? Poco. O sea que los gentiles que sin conocer desobedecieron serán azotados, pero menos que los que conociendo desobedecieron. Yo conozco, hermanos, historias de personas que conociendo la ley de Dios, la palabra de Dios, desobedecieron y sufrieron consecuencias terribles. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Amén. ¿Será esto justo con el gentil que no conoce la palabra de Dios? Que sea azotado sin conocer. ¿Será esto justo? ¿Por qué debe recibir él castigo alguno? ¿Por qué debe ser castigado el gentil si no conoció? El que no conoció, ¿por qué debe ser castigado? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque aunque el gentil no tenga esa ley escrita, está en su conciencia, está en su corazón. Dios lo equipó con un sentido de lo bueno y de lo malo. Todo ser humano está equipado con un sentido de lo bueno y lo malo. Amén. Dios no permitió que ningún gentil quede sin ningún testimonio respecto a Dios. Esto es lo que nos explica cuando dice que ellos son ley a sí mismos. Vamos a ver Salmos capítulo 19, versículo del 1 al 4. Salmos 19 del 1 al 4. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Pero por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. ¿Cómo descubre el gentil que existe Dios si no tiene el conocimiento? Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, o sea, un día te habla y una noche a otra declara sabiduría. Todo ser humano tiene conciencia para tomar decisiones, así que nadie estará libre de ese juicio de Dios. Tercer punto, Dios juzgará los secretos de los hombres. Versículo 16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea, el apóstol Pablo aquí nos está hablando de que el juicio de Dios será para todos. ¿Quiénes son todos? Gentiles y judíos.
¿Qué quiere decir eso? Gente que conoció la palabra y gente que de pronto no tuvo la oportunidad para escuchar. Pero todos estarán siendo juzgados. Los que tuvieron la ley y los que no tuvieron la ley. Y los que no tuvieron la ley, como los que tuvieron la ley, serán juzgados ¿en qué día? Versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ese es el día del juicio final que la palabra nos habla. Mire, yo me doy cuenta desde que empezamos a estudiar el libro de Romanos nos habla del juicio de Dios. Que a alguna persona de pronto no le gusta escuchar eso, o no quiere escuchar eso, quiere que le hable de otra cosa, de algo bonito, no de juicio, sino de algo más bonito. Yo no puedo dejar de decirle lo que dice la palabra de Dios. Y Romanos nos habla del juicio final varias veces, hermano, porque ya hemos visto varios textos anteriores y hemos visto el justo juicio de Dios. O sea que en esta epístola, que es una epístola doctrinal, es como que Dios nos habla y nos hace entender algo. No te olvides que hay un juicio final. No te olvides que yo soy el juez que voy a juzgar tus obras. No te olvides y ten presente que lo que pasas ahora no es todo, que vendrá el juicio final. Y tienes que prepararte para ese gran día. El día del juicio final, nuestros pensamientos, nuestras palabras, acciones, motivaciones, todo saldrá a la luz. Porque aquí dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Oiga, yo creo que algo que nos ayuda bastante es decirle, Señor, ayúdame a no tener secretos. ¿Por qué tener un secreto? Yo creo que los cristianos no debemos tener secretos. ¿Tiene secreto alguien que esconde algo? Y aunque lo esconda, bien escondido, aunque tenga algo en un lugar donde nadie lo vea, dice la Biblia que hay un día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres y todo saldrá a la luz, todo. Acciones, palabras, motivaciones, Dios nos juzgará. Primera los Corintios 4:5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo. A veces nosotros juzgamos, nos convertimos en jueces, juzgamos a la gente. Pero dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. O sea, Él sacará lo oculto a la luz, el cual aclarará, dice, o sea, se aclarará todo lo oculto. Si nosotros hemos tenido cosas ocultas, serán aclaradas. Aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Hermanos, porque a veces puede haber gente que esté sirviendo al Señor, pero ¿cuál es su intención? Puede que su intención nomás sea ser visto. Hay mucha gente figuretti en este tiempo. Solo quieren ser vistos y vistos y vistos. Pero ¿qué dice la Biblia? Y manifestará las intenciones. ¿Cuál es nuestra intención? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? No hay de hacer por hacer. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué? ¿Porque amo a Dios? ¿Porque quiero servirle? ¿O porque quiero que otro me vea? ¿O porque quiero aparentar ser espiritual delante de alguna persona? ¿Porque quiero conseguir algo? A veces uno se da cuenta, ¿no? Hay gente que a veces aparenta espiritualidad porque quiere conseguir algo y están ahí hasta que consiguen, pero luego se da cuenta que todo era pura apariencia.
Pero dice la palabra del Señor que Él manifestará las intenciones que hay ahí guardado en lo más profundo de nuestros corazones. Hermano, yo creo que cada día nosotros debemos orar y decirle: Señor, guarda mi vida, no solo de no cometer cosas que te desagraden, sino guarda mi vida de toda intención mala que quiera quedarse allí en mi corazón. Amén, hermanos. Porque en aquel día Él manifestará las intenciones, saldrá a la luz lo que realmente hay dentro de nosotros. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en su corazón? Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¡Aleluya! Cada uno recibirá su alabanza de Dios. Hermanos, qué hermoso que será ese día cuando nuestras intenciones salgan a la luz. Y Dios diga: sí, tú has sido un siervo fiel. Tu intención la conocí desde siempre. Pero qué terrible que será. Pero de todas esas cosas, pero ¿cuáles eran tus intenciones? Tus intenciones eran ser visto, tus intenciones eran conseguir tal cosa, tus intenciones eran ser aplaudido, o tus intenciones era quién sabe qué nomás. Entonces no recibiremos alabanza de Dios, sino castigo de Dios. Porque la Biblia dice que en aquel día muchos le dirán: Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Pero Señor, en tu nombre hablamos nuevas lenguas. Pero Señor, en tu nombre sanamos enfermos. Y Jesús le dirá: apartados de mí, malditos hacedores de maldad. Hicieron mucho, pero ¿cuáles fueron sus intenciones? Es que, hermanos, delante de la gente nosotros podemos aparentar muchas cosas y podemos engañar al ojo, porque el ojo del ser humano es del ser humano, pero a Dios nadie lo puede engañar. Dios conoce las intenciones y lo profundo del corazón del hombre. Por eso es que tenemos que pedirle: Señor, guárdame, guarda mis intenciones, guarda mi corazón, no solo lo que yo hago, sino también lo que yo siento, lo que yo pienso. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¡Qué gran día será ese! ¡Qué gran día! En el que yo creo que habrá mucha gente que quizás no ha hecho ni ha figurado en nada en la iglesia, pero es gente que ha estado orando, apoyando, sirviendo donde nadie lo ha visto, pero Dios lo ha visto y recibirá su alabanza de Dios. Y su recompensa de Dios. Aleluya. Qué importante es, hermanos, que nosotros tengamos presente ese día del juicio final. Primera Tesalonicenses 1:10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En el juicio final, Dios juzgará los secretos de los hombres y nada de una moralidad externa engañará al ojo de Dios. En ese día saldrán todas las verdades a la luz. Amén. ¿Conoce usted la ley de Dios? ¿Está consciente de que si la conoce y no la obedece, el castigo será más fuerte? ¿Estamos conscientes de que si conocemos la ley de Dios y no la obedecemos, nuestro castigo será más fuerte que para el que no la conoce? ¿Estás consciente de que los que no conocieron la ley de Dios serán juzgados por su conciencia? Hermanos, no es solo conocer, no es solo venir a la iglesia a escuchar, es poner en práctica ese conocimiento, lo que será tomado en cuenta en el día final. Oremos para que el Señor nos ayude a poner en práctica su palabra. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es el alimento para nuestras vidas y es a través de la cual nosotros podemos entender tus propósitos y tu voluntad. Señor, no me quiero imaginar cómo sería la vida de aquellos que no tuvieron tu palabra.
pero nosotros tenemos una esperanza de que tu palabra dice que serán juzgados por la conciencia, y de seguro muchos decidieron hacer el bien. Y tú eres el juez que sabrás cómo juzgarlos a ellos, Señor. Padre, ahora somos nosotros los que estamos aquí frente a esta palabra que ha sido predicada. Ayúdanos a ser hombres y mujeres prudentes, que edificamos nuestra casa sobre la roca. Señor, tanto el hombre que edificó su casa sobre la roca como el que edificó su casa sobre la arena recibieron golpes. Los dos recibieron, Dios mío, tormentas. Los dos fueron golpeados fuertemente por los vientos, pero uno permaneció. El otro se cayó y fue grande su ruina. Señor, tú nos enseñas esta palabra para que si nosotros estamos como aquel insensato, edificando nuestras vidas sobre la arena, escuchando tu palabra pero no poniéndola en práctica, tomemos una buena decisión y no permitamos que esos vientos nos destruyan ni nos dejen hundidos y caídos, sino que podamos levantarnos. Señor, de nada sirve si nosotros tenemos la ley y no la practicamos. De nada sirve si nosotros tenemos tu palabra y la escuchamos, pero no la obedecemos. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de mi vida. Ten misericordia de la vida de todos los que estamos aquí. Ayúdanos a entender la seriedad, Señor, de tus caminos. Un día no muy lejano, yo sé que es un día que está muy cercano por todos los acontecimientos que se están dando. Tú vendrás, Señor, tú vendrás y se ejecutará tu juicio final. Ayúdanos para estar preparados para ese gran día, en el que saldrán a la luz no solamente nuestros hechos, sino las intenciones de nuestro corazón. Ayúdanos en ese gran día, Padre, para estar preparados, Señor. Y, Padre, que ese día no salgamos avergonzados, sino que lo que más anhelamos, Padre, es que ese día podamos sentir tu abrazo, Señor. Podamos sentir tus palabras que nos dices, te quedas conmigo para siempre. Y lo que más anhelamos, Señor, es que nosotros esperamos ese gran día, Padre, porque ese será el día de nuestra redención, donde ya no habrá más llanto ni más dolor, y donde más bien tu palabra dice que tú recompensarás a los que te obedecieron. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayuda, Padre, a todos los que estamos aquí, niños, jóvenes, adolescentes, adultos. Porque esos vientos que a veces vienen son tan fuertes. Ese río, Señor, que viene como cuando los ríos se desbordan en los campos que conocemos aquí en nuestro país, en nuestra provincia, Señor, que vienen con palos golpeando, destruyendo todo, Señor. A veces arrasan con casas, se llevan gente, se llevan árboles. Dios mío, esos ríos a veces nos golpean, Señor, pero tu palabra dice que el que está fundado en la roca no se cae, no viene su ruina, se mantuvo firme a pesar de los vientos, de los ríos, de los golpes, de las tormentas.
Ayúdanos, Señor, te lo suplico, para ser ese hombre, esa mujer sabia que edificó su casa sobre la roca. Porque nosotros conocemos tu palabra, Señor. Conocemos tu palabra. Y ayuda, Padre, a aquellos que conociendo tu palabra se han apartado. Pero que yo sé que ahí donde ellos están, tú los alcanzarás con tu amor y tu misericordia para que regresen a tus caminos. Ayúdalos, Señor, ayúdanos a nosotros, ayúdanos a todos los que han pasado por esta iglesia y están en el mundo, Señor. Los que están en otra iglesia también ayúdalos, Señor, pero en especial te pido por los que se han apartado, amando más el mundo, Señor. Yo te pido que tengas misericordia y que les hagas reflexionar, que les hables a su conciencia y que ellos puedan tomar una buena decisión, como la del hijo pródigo. Cuando lo perdió todo, él dijo: me levantaré, no seguiré comiendo esta comida de cerdos, porque en la casa de mi padre hay muchos que tienen algo que comer. Ayúdalos para que digan: me levantaré y no seguiré así, porque tú los esperas con los brazos abiertos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ayuda a los hermanos que están luchando, Padre, con tentaciones, que sienten que no las pueden vencer. Ayúdales, Señor. Hay tiempos difíciles, hay tiempos de tentaciones, hay tiempos de luchas, Padre, y solo tú, Padre Santo, solo refugiándonos en ti podemos ser fuertes y estar firmes, Señor. Te suplico que guardes a tu pueblo, que nos ayudes, que nos protejas, Señor. Guarda esta congregación, guarda a los niños, los jóvenes, los adultos, los adolescentes, su mentecita tan vulnerable que a veces es, Padre. Abre su entendimiento, toca sus mentes y sus corazones y obra, Espíritu Santo, en sus mentes, para que ellos puedan ver la realidad, cómo es este mundo, cómo el diablo les presenta cosas tan lindas en el mundo, pero detrás de todo eso está destrucción, destrucción, su propósito de destruirlos. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Tú eres nuestro Dios. ¿A quién iremos sino a ti? Tú eres el único que puedes tomar el control de nuestras vidas, de nuestras familias, de los hijos de mis hermanos, ya sean niños o jóvenes o adultos que quizás están apartados, Señor. Solo tú, mi Dios, puedes traerlos con tus cuerdas de amor. Y te lo rogamos, Padre, en esta noche, que los traigas con tus cuerdas de amor para que puedan estar seguros en ti, porque no hay seguridad lejos de ti. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por todo, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. A su nombre. Gloria a Dios.